de esta tarde. Ya estamos en una nueva sección, amados. Hemos dejado el tema de la cristología y hoy vamos a empezar un nuevo tema de este mes. De hecho, creo que nos vamos a tardar un poquito más del mes en este estudio de lo que creemos los cristianos. Y el tema de hoy va a ser salvación, redención, perdón, reconciliación y liberación. Vamos a leer primeramente Primera de Pedro, capítulo primero, versículos 13 al 25. Primera de Pedro, vuelvo a repetir, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25. Va a aparecer también el pasaje bíblico en sus pantallas. Dice el texto bíblico, vuelvo a repetir la cita, Primera de Pedro 1, del 13 al 25. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocareis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos entrañablemente de corazón puro, y siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Amados, hemos terminado un área más de el tema general que estamos llevando todos los miércoles a las 7 de la noche, que es lo que creemos los cristianos, lo que creemos los cristianos reformados. Y hemos visto una serie de doctrinas. Acuérdese que este texto que estamos leyendo de Gerald Niehaus se divide en bastantes tópicos, en bastantes secciones. Los que estuvieron a principios de año, porque este estudio empezamos 2020 con él, los que empezamos se acordarán que vimos primeramente el tema de la Biblia o la revelación de Dios. Hemos dicho, según esta doctrina, de que Dios puede ser conocible siempre y cuando Dios decida revelarse. En otras palabras, el hombre, el ser humano, no puede obtener un conocimiento de Dios por sí mismo. Aún en su inteligencia, en su interior, en su curiosidad, el hombre no puede acceder a ningún conocimiento de Dios a menos que Dios decida revelarse. Por eso es importante la Biblia como palabra de Dios. Y esto también lo analizamos, que creemos que la Biblia contiene enteramente la palabra de Dios y que es útil para nuestra edificación, para los principios de fe, de práctica, de conducta. Después de este estudio abordamos el tema de la teología. Y la teología propia es más bien llamada así en torno al estudio de Dios en general. Hablamos, por ejemplo, de cómo Dios es Trinidad, cómo es que el Señor, o como Dios lo conocemos como la Santísima Trinidad expresada en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto lo estuvimos viendo más o menos a inicios de la pandemia. Incluso estuvimos examinando todos estos atributos también de Dios, porque también se trata de examinar los atributos de Dios, los nombres de Dios.
De allí saltamos hasta la antropología bíblica. Y es importante resaltar, amados, nuevamente, que la antropología bíblica difiere de la antropología social, la antropología psicológica, la antropología desde otros puntos de vista, porque la antropología bíblica primero se basa en la revelación de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice del hombre? ¿Qué es lo que Dios dice del ser humano? Y por eso nosotros vemos al ser humano no desde otro ser humano, sino según la óptica divina. Y de ahí, bueno, pues comenzamos el estudio de la cristología. Esto nos tomó aproximadamente un mes, un domingo, un miércoles más o menos, unos 5 estudios, 6 estudios más o menos, donde analizamos los nombres de Cristo, donde vimos la naturaleza de Cristo, los estados de Cristo, el pacto que Cristo hizo con los redimidos. Y cuando hablamos de cristología, pues es inevitable llegar hasta el punto donde se aplica la acción de Cristo. La semana pasada estuvimos hablando y meditando con respecto a la obra de Jesucristo. Entonces, la obra de Jesucristo, de hecho, va a ser benéfica para aquellos que creen en Él. A esto se le conoce con el tema de la soteriología. Y la soteriología, bueno, pues es el estudio que vamos a tomar aproximadamente en este mes y medio. ¿Y en qué consiste la soteriología? Bien, la soteriología no es otra cosa más que el estudio de la salvación. Soter se desprende de un término griego, y el término griego de soter significa salvación. Visto de una forma más técnica, si usted quiere escribir esta definición, cuando hablamos de la soteriología, es el estudio de la aplicación de la salvación al creyente por medio de la obra de Cristo. Obviamente, si usted busca un libro de teología sistemática, va a encontrar un término mucho mayor, más amplio, un poquito más sesudo, pero esencialmente la salvación o la soteriología, mejor dicho, es esto: el estudio de la aplicación de la salvación al creyente por medio de la obra de Cristo. Y esto es muy interesante, amados, porque todos nosotros creemos que somos salvos, ¿cierto? Una cosa que me llamó la atención el año pasado fue una pregunta que hizo un pastor que venía de visita. Y la pregunta que él hizo parecía no muy importante o parecía no muy relevante, parecía que pues no era algo que la gente se le dificultase contestar. Él dijo esto: ¿qué es primero, el arrepentimiento o la regeneración? Y muchas personas empezaron a dudar. Esto nos orilló a hacer una serie de predicaciones que se llamó el Ordo Salutis, que por cierto quedó pendiente con 2 últimos temas que estamos esperando en el Señor muy pronto subir algunos videos para que expliquen esa serie, para que aquellos hermanos que quizás se quedaron con esta idea inconclusa de qué es lo que sigue, bien, pues esperamos transmitirla muy pronto. Mientras tanto, amados, pues afortunadamente este estudio que estamos llevando nos va a ayudar también para aclarar algunas cosas con respecto al tema, a la doctrina de la salvación, que es importante, pero cómo la definimos, cómo la aplicamos, de qué manera nosotros la entendemos, esto también es importante. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la salvación y la redención, por ejemplo? Quizá usted piense que es lo mismo. Bien, ¿por qué? ¿O en qué se diferencian? ¿Es necesario el arrepentimiento para ser salvo? ¿Y en qué consiste el arrepentimiento? ¿En dónde entra, por ejemplo, la justificación? Son preguntas que a veces no pensamos, pero que la Biblia nos ofrece la respuesta para que nosotros no solamente podamos estar seguros de lo que creemos y estar seguros de nuestra salvación, sino también para que podamos enseñar a otros. En esta tarde, en esta noche, no vamos a entrar mucho a profundidad. Lo que queremos hacer con este estudio es sentar
una base. Vamos a definir algunas palabras clave, algunas palabras importantes, porque si tenemos bien claro el significado de estas palabras, será más fácil entender la doctrina completa de la salvación. Antes vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude en esta noche. Padre, en el nombre de Cristo, estamos frente a ti reconociendo tu majestad y reconociendo, Señor, que a veces somos muy negligentes con el estudio de tu palabra, somos negligentes con el apego a las Escrituras. Pero rogamos, Señor, en tu santo nombre, que nos ayudes, que nos bendigas, que nos guardes, que puedas entrar nuevamente en nuestra mente, en nuestro pensar, en nuestro corazón, en nuestra decisión, para que podamos, Señor, renunciar a todo aquello que nos distraiga y concentrarnos plenamente en ti. Señor, ayúdanos y danos la guía esta noche, en el nombre todopoderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a definir, amados, 5 palabras. Estas palabras, de hecho, están al inicio de este estudio. No sé si lo llegaron a ver. Vamos a ver salvación, redención, perdón, reconciliación y liberación. Palabras que, de hecho, en una conversación, digamos, informal entre creyentes, son muy usadas. A veces decimos, es que Dios, yo soy salvo, o yo obtuve la redención de mis pecados, o yo soy perdonado por Jesús, o tuve una reconciliación con Dios, o obtuve la liberación de mi alma o de mis pecados. Pero, como decía hace un momento, a veces no sabemos definir muy bien estas palabras y de qué manera se relacionan, de qué manera se diferencian, de qué manera nos comprometen. Primero que nada, vamos a estudiar la palabra salvación. Esta palabra, mis amados, si ustedes la observan a lo largo de la Biblia, es muy usada. A veces pensamos que la salvación es casi exclusiva del Nuevo Testamento, pero esto no es así. Desde el Antiguo Testamento se manejaba este concepto de salvación y es usado de diferentes formas, en diferentes sentidos. Es una palabra muy rica en significado porque a veces se refiere a un proceso total, pero también en algunas ocasiones se refiere a un pequeño aspecto de él. Explico. Por ejemplo, en algunas citas bíblicas se nos da a entender que la salvación todavía no está concretada. Y en otras ocasiones el texto bíblico nos llega a decir que la salvación de hecho ya es una realidad. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Si usted se fija muy atentamente, Pedro nos coloca esta palabra, salvación, soter en griego, dándonos a entender que esta todavía es alcanzable. Esto pudiera darnos una mala interpretación y pensar que la salvación todavía no está alcanzada. Por ejemplo, algunas personas, especialmente aquellos de la religión popular, creen que la salvación no puede obtenerse mientras uno viva. Es decir, que uno no puede asegurar que es salvo. Y nosotros, como protestantes, creyentes en Jesucristo, decimos y declaramos que cuando uno viene a Cristo ya es salvo. Pero ¿cómo entender estas palabras? ¿Cómo entender esta idea que Pedro nos está transmitiendo, en el que él dice que la salvación todavía está por alcanzarse? Y sobre todo añade las palabras en el tiempo postrero. Luego, notemos lo que dice, por otro lado, Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice, y en esto, dice, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pareciera que en este caso Pablo y Pedro se ponen de acuerdo para darnos a entender que la salvación es algo que todavía nos falta por alcanzar, que todavía no es algo que estemos disfrutando. Pero debemos ser cuidadosos, amados, porque la salvación es un concepto, ya lo dije anteriormente, que es muy rico en significado.
Por otro lado, fíjese muy bien que el mismo Pablo en otras cartas escribe de la salvación en tiempo presente. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí Pablo está escribiendo a la comunidad de Efesios en un tiempo presente. No está hablando de un porvenir, de un futuro, de algo que no se ha obtenido, sino el dicho que ustedes, les dice a ellos, ustedes o vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dando a entender que ellos ya son salvos porque escucharon de esta salvación. En este caso se podría decir que la salvación incluso está hablando en un tiempo pasado. Ustedes ya son salvos desde que escucharon el evangelio. Segunda de Corintios dice el texto, capítulo 6, versículo 2. Dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es hoy el día de salvación. ¿Qué significan estas tres referencias? Porque hay muchas más, amados. Obviamente no podemos leerlas todas. Pero notamos una tendencia en la Biblia al hablar de la salvación. Nos habla en un tiempo futuro, en un tiempo presente y en un tiempo pasado. ¿Por qué? Porque la salvación se entiende o se comprende en la Biblia como algo que, aunque ya obtenemos, ya disfrutamos, todavía falta una plenitud. Falta todavía algo de perfeccionarse. La salvación todavía está cumplida, pero al mismo tiempo en proceso. Esto es algo muy recurrente en la Biblia. En muchas ocasiones yo he compartido con todos ustedes, he compartido con la iglesia, que a veces la Biblia escribe y se habla desde las paradojas. La Biblia está llena de estas paradojas, y una paradoja, ¿sabe? Es una aparente contradicción. No es contradicción, pero es una aparente contradicción. Una aparente contradicción en el de ya, pero todavía no. Ya somos salvos, pero todavía nos falta la plenitud de la salvación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que esto puede ser así? Bien, la Biblia nos dice esto, y de hecho, como dije, hay muchos otros ejemplos, hay muchos otros casos en que se nos dice acerca de las paradojas de la Biblia. Por ejemplo, Dios es un Dios santo que no tolera el pecado, y sin embargo, no obstante, mira el actuar de nosotros y se da cuenta del pecado que hacemos. Es una paradoja. Una paradoja que Él no pueda soportar el pecado y al mismo tiempo Jesucristo se hizo pecado. Son paradojas que nos explican esta multiforme manifestación de Dios, en el que el Señor no se puede encasillar, no se puede clasificar, no se puede encerrar en un solo libro. Escapa a nuestra comprensión. Y la salvación, que es parte de esta manifestación, de esta revelación de Dios, porque es de Dios la salvación, tal como dice Jonás, de Dios es la salvación. Cuando hablamos de esta, nos referimos a muchas digamos, plataformas, muchas facetas de la misma. Hablamos de plenitud. ¿Por qué? Porque ciertamente, como dice Romanos, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni angustia, ni hambre, ni pestilencia, ni mortandad, ni nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, la salvación no se pierde. La salvación es plena. Pero también, amados, es una salvación que es hacia el futuro. Hablamos de la certeza también, porque estamos convencidos de que somos salvos, porque estamos seguros que Cristo murió por nosotros y que ha lavado nuestros pecados, y porque creemos que Él es el Hijo de Dios. Tenemos esta salvación presente porque hoy somos salvos. Pero también hablamos del futuro. En esto nos referimos cuando hablamos de que la salvación todavía tiene
un alcance de plenitud. Ya somos salvos, pero todavía nos falta. Hablamos de una realización. Ahora, de una forma más somera, la salvación sencillamente, muy someramente, significa ser rescatado, ser salvado en medio de una situación o circunstancia imposible de salir por cuenta propia. Eso es la salvación. La salvación implica que tú, que yo, que cualquier persona no se puede salvar. Y es aquí donde comenzamos a analizar un poco más el concepto bíblico y teológico de la salvación. Porque la salvación, amados, implica que el creyente es incapaz de salvarse a sí mismo. Pero por el otro lado, el creyente reconoce su necesidad de Dios. Y esto es sumamente importante de resaltar. Por ejemplo, cuando nosotros compartimos el Evangelio, cuando hablamos de evangelización, lo que nosotros tenemos que indicar a la gente, lo que tenemos que compartir a la gente es que la gente es incapaz de salvarse a sí misma. La gente es incapaz de ser salva por sus propios medios. Esto únicamente depende de Dios. Dice Hechos que en ningún otro nombre podemos ser salvos. En ningún otro nombre hay salvación. Somos salvos solamente cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. Y es allí donde actúa, por supuesto, la obra de Cristo. Ahora, necesitamos, amados, hacer una clarificación en cuanto al concepto de salvación correcto y el pensamiento de salvación incorrecto. Porque si yo les dijese o les preguntase en este momento, hermanos, ¿de qué son salvos? ¿Qué me contestaría? Estuve tentado a hacer esta encuesta por WhatsApp. A veces hacemos estas encuestas, lanzamos una pregunta y decimos, hermanos, ¿qué opinan de esto? Y ya los hermanos nos responden y colocamos una gráfica de qué es lo que opinan. Obviamente no se intenta ridiculizar a nadie, simplemente se intenta colocar o expresar qué es lo que la iglesia piensa, los hermanos. Pero bueno, no pudimos hacerlo a tiempo y en este momento yo lanzaría esta pregunta. ¿Qué significa ser salvo? ¿De qué eres salvo? ¿De qué eres salvo tú? Ahora, si tú contestaste que eres salvo del infierno, déjame decirte que es una respuesta que muchos, sino que la gran mayoría de creyentes dicen. Yo me he encontrado con muchos creyentes que cuando hablan de salvación, piensan que esto es una especie de seguro contra incendios, de un seguro para no ir al infierno. Pero la salvación va mucho más allá de ello. Si usted observa en los evangelios, si observa en el libro de los Hechos y si lee con atención las cartas paulinas, de hecho del infierno no se menciona mucho cuando se habla del concepto de salvación. El pensamiento judio-cristiano de salvación va a diferir a un concepto greco-romano, mundano incluso, que persiste hasta nuestros días. ¿En qué consiste la salvación según los judeocristianos, según nosotros? La salvación consiste primeramente, o consiste de hecho, en ser liberado del pecado y de cualquier obstáculo en el camino hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios, además de observar hacia el destino eterno junto a Él. Note, mi amado, que el concepto correcto, el concepto bíblico, el concepto teológico verdadero de la salvación no menciona en primer lugar al infierno. De hecho, ni lo menciona. Menciona el destino eterno con Dios, es cierto, pero al infierno no lo menciona directamente. Menciona la vida presente. Nosotros por eso decimos que somos salvos en este momento. Somos salvos ahora, hoy. ¿Y de qué forma somos salvos? Somos salvos del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos impide relacionarnos con Dios.
Imaginemos esto, estábamos en medio o estábamos hasta el fondo de un gran hueco, de un gran foso, y en medio o estando en el fondo de ese foso, no podíamos nosotros relacionarnos con Dios, no podíamos hablar con Dios, no podíamos orar a Él siquiera. No podíamos mirarlo, no podíamos estar en comunión con Él, no podíamos ni teníamos acceso a Dios. Por eso decimos que la salvación es por gracia. Es Dios el que nos rescata del hoyo, así como dice Salmo 42, de que Él nos rescata del hoyo, del foso, y nos saca a tierra firme. Creo no es el 42, pero uno de los salmos lo dice, ahorita voy a recordar. Porque Dios es el que se inclina hacia el ser humano para salvarle. Y entonces en vida nosotros tenemos esta relación con Él. Por el otro lado, fíjese que es interesante notar que en el mundo antiguo, en el mundo greco-romano, influenciado por las filosofías de los epicúreos, los estoicos, etc., estos filósofos que creían incluso que el mundo material era malo y el mundo espiritual era bueno. Esta división entre el mundo material y el mundo espiritual, esta división entre lo secular y lo cristiano, lo secular y lo espiritual, ni siquiera es un concepto bíblico ni cristiano, es un concepto pagano que se ha introducido en la iglesia y que incluso muchos creyentes lo reafirman aún el día de hoy. Y estos pensadores creían que la salvación consistía en obtener vida después de la muerte, un desprendimiento de los sufrimientos del mundo material. ¿No le parece esto muy cercano a lo que muchos dicen y predican? ¿Quieres ser salvo del infierno? Ven a Dios, ven a Cristo. Bueno, eso es una aplicación, pero no lo es todo. La salvación empieza en vida, con tu vida hoy. No tienes que esperarte a que tú te mueras para decir que eres salvo. Siguiente palabra que vamos a analizar. Les dije que solamente vamos a analizar el significado de las palabras, pero si se dan cuenta, viendo el significado, nos está trayendo mucha luz respecto a cómo actúa Dios. Y la segunda palabra es la palabra redención. La redención en su sentido original y arcaico es el de liquidar una deuda o pagar un compromiso. La palabra redención se usaba mucho en la antigüedad en términos de contrato, en términos de legalidad, de propiedad, de deudas. Yo tenía una deuda contigo y yo tenía que redimir esa deuda. Yo tenía que restituir ese compromiso. Pero en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, comenzó a gestarse un concepto muy bello. El concepto del Redentor, o en hebreo llamado el Goel, quien era una persona que se comprometía a liquidar una deuda, un compromiso o un contrato. Se comprometía a cubrir a una persona, a ampararla, a cuidarla, a protegerla. Era una especie de abogado, pero no solamente un abogado como lo entendemos hoy, porque hoy entendemos un abogado, una persona que intercede con otra, pero que no asume la responsabilidad. Él va a lo mejor ante el juez y dice, mi cliente es inocente, mi cliente no merece la cárcel y si debe algo yo lo pago. Ese no era el término de un abogado en el Antiguo Testamento. Un abogado en el Antiguo Testamento no solamente llegaba ante el juez y decía, mi cliente es inocente, pero si debe algo yo lo pago. Eso era, un abogado en el Antiguo Testamento. Ese era, como decimos, un redentor. Y este concepto era muy rico en el Antiguo Testamento. Basta señalar, por ejemplo, ese pasaje bello del libro de Ruth. ¿Se acordará?
El libro de Ruth, es un libro precioso de dos mujeres que están desamparadas, que no pueden obtener la dicha ni tampoco el beneficio de sus propiedades, porque en la ley del Antiguo Testamento los únicos que podían heredar eran los varones. Como estas eran mujeres, necesitaban de un hombre que las redimiese, es decir, que pudiese administrar sus tierras para que ellas no quedasen desamparadas. Pero la restitución o la redención, la redención implicaba que ese hombre tenía que ayudar a esa mujer a levantar una descendencia, es decir, tenía que casarse con ella. El libro de Ruth lo explica mucho mejor de lo que estoy narrándolo. Entonces, un redentor, amados, era una persona que verdaderamente se comprometía con su asegurado, con su protegido, como dije anteriormente, no solamente intercedía por él, sino que asumía las responsabilidades, asumía las consecuencias de aquel que estaba protegiéndolo. Y en algunos términos, mis amados, la redención significaba o implicaba una especie de compraventa, una especie de esta obtención de derechos. Va a sonar un poco feo, pero recuerden que estamos hablando en términos antiguos. En términos antiguos se decía que esta mujer era comprada por el Redentor. La redimía, la compraba. Ya no eres esclava, ya no eres, ya no debes a nadie, ahora me debes a mí. Otro ejemplo de esto que estoy narrando es el libro de Oseas. Lea capítulo 1 al 4 y usted se va a dar cuenta que Oseas es una mujer adúltera. En algún momento, si mal no recuerdo, creo que es el capítulo 4, la mujer de Oseas, que se llama Gomer, dice la Biblia, se prostituye. Y llega a pasar algo muy trágico porque la mujer, debido a sus desviaciones, incluso es vendida como una esclava. En esas circunstancias, Oseas la compra, la redime. Y este término de redención es importante para entender el concepto de redención según el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Pablo nos dice en Romanos capítulo 7, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, significa, mis amados, que hay alguien que es nuestro dueño. Necesitamos un redentor que nos compre de nuestro amo. Y Pablo dice, nuestro amo es el pecado. Cuando uno no está en Cristo, cuando una persona no es cristiana, una persona tiene un amo y ese amo es el pecado. ¿Por qué? Hermanos, aquel que es esclavo del pecado hace el pecado, sirve al pecado, se goza en el pecado, lucha por el pecado, defiende su pecado. Y por eso necesitamos ser redimidos, necesitamos ser comprados. Así como Ruth fue comprada en algún sentido, por eso dije que tengamos mucho cuidado con este concepto, pero era lo que se usaba en el Antiguo Testamento. Era comprada Ruth por vos, era comprada Gomer por Oseas. De esta manera Cristo nos compra a nosotros. Le paga al pecado, le dice al pecado, ¿cuánto te debo, pecado, para que dejes a este hombre, para que dejes de ser su amo y ahora yo voy a ser su amo? Y el pecado lo que le dice a Cristo, bien, la paga o mi paga es la muerte. Y entonces, según dice Primera de Pedro capítulo 1, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso en el Nuevo Testamento se introduce este concepto de que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Esto implica, mis amados, que ya no somos nuestros propios dueños.
Ya no nos pertenecemos. Le pertenecemos a aquel que ahora es nuestro nuevo amo. ¿Y quién es nuestro nuevo amo? Jesús, espero. Siguiente concepto, el concepto del perdón. ¿Qué es el perdón? En términos muy simples, perdón es la remisión, es el indulto, es eximir de una obligación o deuda o exceptuar de un cumplimiento. Ahora, en este punto, mis amados, este concepto es muy parecido a la redención, muy parecido. Salvo unas pequeñas aristas. La redención lo que hace, recuerden ustedes, es que no solamente responde por el culpable, sino que ahora se hace cargo y lo compra. Es su propiedad. El perdón viene más desde una autoridad superior que nos indulta. En este caso, el que otorga el perdón es el juez. Y el juez no es que tome nuestras culpas sobre sí mismo, no lo hace, porque el juez necesita ser justo, necesita impartir justicia. Pero también el juez en algún momento puede llegar a decir que la persona ya no debe nada. Jesús, por supuesto, amados, no solamente es nuestro abogado, sino también es nuestro juez. Y en Jesús se aplican los dos términos correctamente. Es nuestro abogado defensor, pero también es nuestro juez. ¿Por qué? Porque ahora, como estamos comprometidos con Él, debido a que Él es nuestro amo, Él nos exige un estilo de vida de acuerdo a su voluntad. El perdón entonces, amados, es más que simplemente disculpar a la persona. ¿Sabe que a veces nosotros cuando cometemos un error, una falla, decimos discúlpenme, ¿verdad? La disculpa proviene de una persona. Uno dice discúlpeme. Pero el juez es el que desculpa. Quita de la culpa, remueve de la culpa, hace desaparecer, o anula la culpa que esa persona tiene. Por eso cuando los fariseos criticaban a Jesús, diciéndole, ¿por qué habla este así? Blasfemias. Dice, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y efectivamente tenían toda la razón, porque Cristo, por ser Dios, podía perdonar el pecado. Y nosotros somos perdonados. No solamente somos redimidos, comprados, sino ahora no tenemos ninguna culpa delante de Dios. Y esto nos lleva a una cuarta frase, con una cuarta palabra, un cuarto acto, la reconciliación. La reconciliación, mis amados, se podría decir que es una especie de resultado del perdón y de la redención, y que implica, de hecho, la salvación. ¿Qué es la reconciliación? La reconciliación es dejar a un lado la enajenación y los conflictos, restaurando así los lazos rotos del amor. En el sentido bíblico se refiere a la restauración de los vínculos de relación, amor, obediencia y comunión entre Dios y los redimidos o perdonados. Cuando vemos a una pareja que está discutiendo y después ellos se contentan, usamos esta frase, se reconciliaron, se volvieron a conciliar, porque tiene esta división la palabra re, que significa volver, y concilio, que significa reunirse. Se volvieron a unir, se volvieron a juntar, o a rejuntar, como dicen en mi pueblo, se volvieron a comunicar. Ya no existe esa enemistad, sino que ahora están juntos. Ahora, la reconciliación, cuando se habla en términos bíblicos y teológicos, es mucho más que simplemente no tener culpas. Por ejemplo,
Volviendo un poquito a este concepto del perdón. Imaginemos que el perdón o que la obra de salvación, mejor dicho, quedase únicamente hasta el perdón. No me debes nada, dice Dios. Y yo así como que, no te debo nada, bueno, entonces ¿puedo retirarme? Ya no te debo nada. Hago mi vida y vivo como yo quiera. Esa sería la actitud del creyente o esa es la actitud de una persona salva. La salvación implica, recuerda usted, una libertad de todo aquello que estorba mi comunión con Dios. Ojo. Y aquí tengo que resaltar algo que dicen los catecismos que nosotros hemos repetido hasta el cansancio y que estoy seguro usted recordará. ¿Qué o cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre, amado mío? El fin principal del hombre es glorificar a Dios. ¿Y qué más? Y gozar de Él para siempre. La glorificación a Dios consiste en que yo con mi vida voy a glorificarle, o en otras palabras, voy a vivir para Él. Cuando yo soy salvo, yo vivo para Dios, como dice Pablo en Gálatas capítulo 3 o 2:20, si no me recuerdo, dice Pablo, ya no vivo yo, ya no vivo para mí, ya no vivo para mis deleites, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, sigue escribiendo Pablo, ahora lo vivo en Dios, en Cristo, en el amor a Él. Por eso, amados míos, la reconciliación implica un cambio en la persona. Un cambio que se siente perdonado. Esto es interno, se siente y se sabe perdonado, pero también es externo porque se sabe que Dios lo ha acercado a Él. Dios le ha librado del pecado, pero no solamente lo ha librado del pecado, porque ese pecado se tiene que pagar todavía. Y recuerde que aquí es donde Dios hace una obra que se llama la justificación. La justificación no es otra cosa más que el Señor coloca la justicia de Cristo sobre nosotros, pero coloca nuestra injusticia sobre la persona de Jesús. El pecado tiene que ser pagado. El pecado en algún momento, en algún sentido, hermanos, no puede perdonarse, a menos que una persona muera, y quien murió fue el Señor Jesucristo. Esto produce un cambio. Aquellos que recordarán aquella serie de El Ordo Salute recordará que hay un cambio de jurisdicción, o hay un cambio jurídico de nosotros ante Dios. Decimos que estábamos destituidos de la gloria de Dios y ahora con la justificación nosotros somos justificados, somos salvos, ya no tenemos culpa. Y esto lo que hace y produce, amados, es una reconciliación con Dios. Romanos 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, amados, la reconciliación es una aplicación práctica de la obra de Cristo que nos invita a una responsabilidad delante de Dios. No solamente soy salvo para evitar ir al infierno. Soy salvo para que ahora yo viva para Dios sin ningún estorbo. Y vivo para Él, como dice el catecismo. Y le glorifico todos los días. Y eso o en eso consiste la vida cristiana. De que ahora me puedo acercar a mi Dios, a mi Padre Celestial y me puede dar todas las bendiciones espirituales que anhelo. Pero también yo tengo una responsabilidad con el Señor. Y finalmente, amados, examinemos muy someramente esta última palabra llamada liberación. La liberación, amados, pues ha tenido muchísimos usos a lo largo de la historia. Hablamos de liberación social, hablamos de liberación económica, hablamos de liberación femenina en algunos aspectos.
de la liberación o revolución sexual, de la teología de la liberación incluso. Y todas estas liberaciones es posible que en algunos aspectos hayan sido positivas, en algunos no, por supuesto. No podemos hablar que la liberación sexual trajo beneficios a la humanidad, al contrario. Pero, amados, tenemos que hablar de una liberación que se produce en el interior de todos nosotros. A esto es a lo que la Biblia se refiere con la liberación. De que usted ya no es esclavo del pecado. Volvemos a ese concepto de la redención. Usted era amo del pecado y ahora actúa como si su amo o como si el esclavo, como si el pecado siguiera siendo su amo. Hay una metáfora muy interesante, y creo que ustedes lo han escuchado, acerca del caballo y el mecate, donde esta fábula dice que el caballo pues simplemente lo amarraban y el pobre quería liberarse por el mecate, no podía porque estaba amarrado, hasta que el caballo se dio por vencido y ya no luchaba. Entonces, cuando el vaquero nada más amarraba el mecate o nada más lo tendía sobre un árbol sin amarrarlo, nada más lo colocaba ahí, el caballo creía que seguía atado y ya no luchaba. A veces esa es la tendencia de muchos creyentes. Siguen actuando como si el pecado fuera o siguiera siendo su amo. Y la idea de la liberación en Jesús es de que ya no tienes que servir al pecado. Ahora tienes un nuevo amo. La liberación, mis amados, es desligarse de todas estas condicionantes que nos ataban al pecado y a sus consecuencias. Porque muchos actúan como si el pecado siguiera siendo su amo, su dueño. Pastor, es que no puedo contra esto porque el pecado puede más que yo. Y algunos somos muy bíblicos y decimos es que no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Aplicamos mal esta frase del apóstol Pablo. Y pastor, ore por mí porque la carne es débil. Pues hermano, pues fortalezca el espíritu. No tenemos que colocar esto como pretexto, porque no lo hay. Usted ahora es propiedad de un nuevo amo. Es propiedad de un nuevo Señor, y ese Señor es Jesús. Amados, esperamos que estos conceptos que hemos analizado muy someramente hayan traído mayor claridad en cuanto a nuestra salvación. Y eso que solamente definimos las palabras, todavía no nos hemos introducido plena y profundamente a lo que es la salvación. Pero vamos a ir descansando, vamos a orar para pedirle al Señor que esto que acabamos de escuchar podamos meditarlo, podamos rumiarlo, podamos masticarlo, digerirlo y después volver a analizarlo para una mayor retención y aprendizaje. Oramos.